El reloj de los ciclos económicos de México muestra cómo se desempeña la economía. De un vistazo, el reloj nos dice cuál es el estado que guarda la economía mexicana en diferentes momentos. La economía tiene periodos de gran crecimiento, seguidos de lapsos lentos o incluso descensos. A estos periodos se les denomina ciclos económicos. El reloj traza los ciclos y los muestra en un diagrama. Cuando las variables están sobre la línea, la economía se comporta por arriba de su promedio. Cuando las variables se encuentran bajo la línea, la actividad económica está por debajo de su promedio. En ambos casos, las variables pueden incrementarse o descender. Un incremento significa una mejora y un descenso es un deterioro de la economía. Así es como se han determinado las 4 fases del reloj de los ciclos económicos. En la sección verde, la economía se desempeña bien y está mejorando, es decir, crece por arriba de su promedio. En la naranja, la situación está bien, pero no tanto como antes. Continúa por arriba de su promedio, pero está decreciendo. En la sección roja, todo va de mal en peor. La economía decrece y lo hace por debajo de su promedio. En la amarilla, si bien la actividad económica se desempeña por debajo de su tendencia, está mejorando. ¿De qué trata exactamente el reloj de los ciclos económicos? El INEGI, así como otras instituciones, proporciona información sobre diversas variables para describir la economía. Algunas se adelantan y otras van un poco más atrás. Considerando el comportamiento de las variables, estas se han dividido en 2 grupos. El primero está constituido por variables que describen el estado general de la economía, es decir, coinciden con el ciclo económico. Estas variables se agrupan en un indicador de color rojo, denominado coincidente. El segundo grupo se forma por las variables que se adelantan y constituyen el indicador adelantado de color azul. En el reloj se pueden observar solo los indicadores compuestos coincidente y adelantado, o acompañados de sus componentes y de otras variables de interés. En la parte derecha de la pantalla se ven las variables utilizadas. Incluso es posible seleccionar todas o las de su interés y analizarlas. ¿Cómo opera el reloj de los ciclos económicos? Para dar seguimiento al desempeño de la economía a través del tiempo, es posible seleccionar los botones adelante o atrás, dependiendo de la dirección que se desee observar. También puede modificar la velocidad con la que se mueven los indicadores y el número de rezagos que se quieran observar. Por ejemplo, el reloj se colocará en diciembre de 2008. En ese mes, la mayoría de los indicadores estaban por debajo del promedio y la situación seguía empeorando. Utilizando la animación, es posible ver cómo en marzo del 2009 algunos indicadores estaban comenzando a mejorar. En abril de ese año, el indicador adelantado mostraba que la economía mexicana podía comenzar a recuperarse en los próximos meses. Para febrero de 2010, el indicador adelantado empezaba a crecer por arriba de su promedio, anticipándose al coincidente. Además de apreciar estos indicadores en el reloj, es posible ver su comportamiento a lo largo del tiempo en las gráficas individuales de cada indicador. Las gráficas muestran de manera sincronizada con el reloj en cuál de las 4 fases del ciclo se encuentra cada indicador o variable. Por ejemplo, el color amarillo muestra que el componente cíclico del indicador está creciendo por debajo de su tendencia.
Moviendo la línea vertical que cruza las gráficas, se puede definir el mes de inicio del periodo de análisis. Es posible observar 6 gráficas al mismo tiempo. Si se desea, se pueden seleccionar otras del listado de indicadores disponibles. Para cambiar la selección, es necesario seleccionar el símbolo de gráfica del indicador que se desee ver. A continuación, se presenta una herramienta adicional donde se pueden observar las gráficas de las series de los componentes cíclicos. El acceso a las series se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla. Mediante estas series se pueden visualizar todos los indicadores y variables que forman el reloj. En la primera columna se presenta el indicador compuesto coincidente y sus componentes. En la segunda se visualizan el indicador compuesto adelantado y sus respectivos componentes. En la tercera columna se muestran los indicadores de confianza tanto empresarial como del consumidor, que aunque no forman parte de los indicadores compuestos, se incluyen porque muestran el sentir de los empresarios y consumidores respecto de la situación económica. El color de fondo de las gráficas aquí mostradas representa el cuadrante en el que se encuentra el indicador. Cuando está en blanco, significa que la información del mes en cuestión aún no está disponible. Se puede cambiar el mes de referencia al arrastrar la línea vertical azul en cualquiera de las gráficas, o bien utilizar el control de fecha. Con este producto, el INEGI contribuye al desarrollo nacional, proporcionando a los usuarios una herramienta analítica de fácil interpretación sobre el estado de la economía mexicana. INEGI, Conociendo México.